Buenas tardes, hermanos, buenos días, depende a qué hora esté viendo este video. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes para compartir este rato de enseñanza bíblica. Gracias por los hermanos que me han comunicado, que la están viendo. Inclusive hoy, esta semana pasada, varios hermanos en la iglesia que hablan español me han dicho que la están viendo y la están mandando a otras personas. Creo que está llegando hasta por Europa del Este, ya me han dicho. Gracias a Dios por eso. Toda la honra, toda la gloria siempre sea para el Señor y para Él solamente. Estamos siguiendo estos estudios ya por varios meses. Yo espero que podamos seguirlo haciendo. Como siempre les digo, úsenlo, mándenlo a sus amigos, a sus hermanos, familiares en otras partes. No tienen ningún tipo de control. Úsenlo para la honra y la gloria del Señor. Estamos viviendo tiempos donde solo el Señor puede manifestarse en medio de nosotros. Y yo sé que nos está preparando para cosas mayores y mejores. Por supuesto, la mejor será estar en su presencia. Gracias por los hermanos que me han dado algún comentario de la clase. Gracias porque sinceramente anima que alguien está escuchando, reaccionando, opinando y hasta sugiriendo algunas cosas, lo cual me agrada mucho. Y los felicito a todos los que lo están haciendo. Muchas gracias. En el nombre personal de mi familia, muchas gracias. Y a Juan de Jonathan, que siempre nos ayuda en estas transmisiones, ¿verdad? Aunque nunca aparece. Hoy nos toca caminar sobre el libro. Bueno, estamos caminando sobre el libro de los Hechos, por supuesto, pero la clase nueva nos toca ver a partir del capítulo 4, versos 36 hasta el 5:11. Repito, capítulo 4 de Hechos, versos 36 hasta el 5:11. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios por este rato y comenzar con este estudio que espero que sea de bendición para todos ustedes. Cada vez que yo lo estudio es bendición para mí. Cuando lo enseño es bendición para mí. Después cuando alguien me comenta es bendición para mí. Así que para el Señor siempre provee para nosotros de su bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos en este sitio, en este lugar. Gracias por cada hermano que está ahí en su hogar o en su carro, o en su teléfono, en su computadora viendo este video. Y te pido, Señor, que tú lo uses, así como has usado tu palabra por tantos años. Has usado predicadores por tantos años, grandes y chiquitos, tú los has usado, Señor, porque tú te complaces en usar al humano. Eso lo has deseado y lo has querido. Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea un pensamiento tuyo, Señor. No dejes que mis pecados y mis fallas y debilidades interrumpan el perfecto mensaje tuyo de salvación que tu palabra nos enseña. Guíanos a la verdad, enséñanos cada día más de ti, que podemos caminar, Señor, tomados de tu mano, que nunca nos separemos de esa mano, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a cada hermano y hermana, tú conoces las necesidades y respondes, Señor, de acuerdo a tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Bueno, voy a leer ahora capítulo 4 de Hechos, versos 36 al 5:11, que por cierto es una clase, siempre lo digo, pero son interesantes cada vez que estamos caminando en ella, porque suceden cosas que realmente nos enseñan a través de estos capítulos, ¿verdad? Dice así el verso 36 del capítulo 4. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Capítulo 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron al cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro,
¿vendieron ustedes el terreno en tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Les recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En este mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Aquí vemos unos ejemplos interesantes que Lucas quiere darnos, quizás uno bueno y otro malo, no muy práctico. Hasta ahorita hemos estado viendo cómo la iglesia afrontaba la crisis, así afrontaba los desafíos externos y aún los internos también. Y Lucas, aunque quiere no presentar esta parte negativa, pero quiere darnos a entender cómo se maneja esto también, o más bien cómo se maneja el pecado dentro de la iglesia, cómo lo trataron los apóstoles, ¿verdad? Y este es por decir así, un pasaje muy duro para lo que ellos ahora están haciendo. Entonces, aquí vemos a un hombre llamado Bernabé, un hombre generoso, por lo visto, lo que dice la palabra, ¿verdad? Natural de Chipre, bastante claro está la explicación de él en esa parte. Y tiene que ver mucho con este hombre, ayudaba. Tenía un sobrenombre interesante llamado Consolador. José, levita de Chipre, pero lo apodaban Bernabé, que tiene que ver con Consolador. Y aquí vemos él como el principal actor en estos hechos positivos, por decirlo así, no tanto el malo, pero los positivos. Y renuncia a su propiedad, como estamos leyendo, renuncia a esa propiedad que él tenía y trae el dinero a los pies de los apóstoles, a la disposición de los apóstoles. Habla mucho de su carácter altruista, ayudador. Dice que esa palabra consolación tiene que ver también con exhortación. Un hombre que sabía quizás manejar la palabra, muy efectivo en enseñar o predicar la palabra. Dice que era levita también este señor José o Bernabé. Algo interesante con los levitas era que ellos por ley no debían poseer ninguna tierra. Por eso algunos dicen que este terreno que él vendió más bien era del posiblemente heredado y que servía también para lo que posiblemente fuera su sepultura. Era un judío griego con cultura helenita que llegaba otra vez a estos sitios y empezaba a hacer eso. Y llegó entonces con esa situación. Vendió su propiedad, no sabemos por cuánto ni cómo, la vendió y trajo el dinero a sus apóstoles. Pero entonces, empezando ya el capítulo 5, empieza, por decir así, el mal ejemplo. Había otra pareja de Ananías y Zafira y algo se metió ahí, como el engaño, querer presentar un engaño. Vendieron la propiedad y se pusieron de acuerdo para guardarse o quedarse parte del dinero. Y la palabra aquí dice que se quedó con ellos. Y por decir así, esta énfasis de se quedó con ellos, era como apropiarse de algo ilícito. Pero Pedro se lo dice, si era tuyo no tenías nada que entregar. Y si lo tienes, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué no lo dices claramente? Pero había ya algo aquí interesante. Esas mismas palabras se usan en otros capítulos, especialmente en Tito 2:10, para hablar de robar. Tito 2:10. Si ustedes lo pueden buscar con tiempo, estoy seguro que lo van a encontrar. Pero también se relaciona con aquel pasaje del Antiguo Testamento en Josué 7, al principio. Recuerda, si lo han leído, estoy seguro que sí. ¿Se acuerdan del pecado de Acán, que se quedó con parte del botín de guerra de Jericó, que Dios había dicho que no lo tocaran? En ambos casos, tanto en el libro de los Hechos como en aquel caso de Josué, el pecado fue castigado severamente. Por cierto, lo quiero repetir, la historia de Acán, esa situación que pasó allá cuando Josué era el líder del pueblo judío, el pueblo de Israel, sucedió, está escrito allí en Hechos, Josué capítulo 7, toda esa parte de ahí está muy interesante. Pero tiene que ver con la mala utilización de las posesiones. Y lo presenta aquí, tanto en Josué como en Hechos, como algo grave, como un pecado grave
ante Dios, castigado con severidad. Dios, tanto en Acán, si recuerdan la situación de Acán, prácticamente toda su familia murió ese mismo día, tragado por la tierra. Son dos situaciones muy parecidas que suceden y cómo Dios actúa cuando el pecado entra a su pueblo, en este caso Israel, en este caso la iglesia. Pedro, en el caso de Ananías y Zafira, se da cuenta de la situación, no escribe aquí o no describe Lucas si fue una revelación del Espíritu Santo, si es que Pedro se dio cuenta por el nerviosismo de Ananías y Zafira de lo que estaban haciendo, pero no importa. Probablemente fue el mismo Dios que les reveló esto, ¿verdad? Y en ese capítulo 5, el verso 3, presenta a Pedro unas grandes verdades para nosotros que nos pueden ayudar en entender y aplicar también para nosotros este pasaje tan interesante. Dice claramente el versículo 3, dice, a Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Es la pregunta que le hace. Y estamos viendo aquí, en primer lugar, que Satanás había llenado y controlado el corazón hasta tal punto que se dejó arrastrar por estas cosas negativas y de engaño y de apariencia. Lo repito, Satanás había llenado de tal forma el corazón de Ananías y Zafira que se dejaron controlar hasta el punto que se dejaron llevar a esta situación tan incómoda. En segundo lugar, podemos ver que el papel que Satanás hace no le quita la culpa a Ananías y Zafira. En el versículo 3 que yo acabo de leer, Pedro dice, ¿por qué te dejaste usar por Satanás? Pero en el versículo 4, Pedro pone la responsabilidad sobre Ananías. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El hecho que Satanás actuó no le quita a Ananías y a Zafira la responsabilidad o la culpa de lo que estaban haciendo. En el tercer lugar, podríamos decir que lo más grave que se presenta aquí es ese intento de mentir ante la iglesia, o como lo llama Pedro, mentir al Espíritu Santo. No guardar el dinero dinero era de ellos, no tenían por qué entregarlo, ni mucho menos. Queda muy claro, ahí en el versículo 4 que acabo de leer, queda muy claro que el asunto no era guardar el dinero. El asunto que estaba juzgando Pedro era la intención malsana de esta pareja, Ananías y Zafira, de dar apariencia de algo cuando no lo era. Así que queda muy claro para nosotros eso. Mentir a la iglesia, y Pedro lo dice prácticamente, es mentir al Espíritu Santo, es mentir a Dios mismo. Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo hemos estudiado en muchas otras ocasiones. Y Ananías y Zafira estaban mintiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por supuesto, también vimos algo como lo vimos la semana pasada, no había obligación en entregar ningún dinero. No estaban obligados a hacerlo. Entonces, el pecado no era manejar el dinero, el pecado era buscar un reconocimiento sin merecerlo y usar una mentira o una falsedad producto de una envidia hacia Bernabé. Me imagino yo que cuando Bernabé toma esa acción que ya leímos hace un momento, el grupo de apóstoles y tantos los miembros, pues reconocen en Bernabé la acción que está llevando a cabo. Y ellos dijeron, bueno, ¿y nosotros qué? Por eso estamos hablando de buscar un reconocimiento sin merecerlo. Aún si ellos hubieran traído parte y lo dicen, mira, esto es parte, el mismo reconocimiento hubiera sido, pero ellos estaban buscándolo así como a Bernabé se lo habían dado por entregarlo todo. Ambos murieron delante de todos. Un castigo sumamente fuerte. Fueron reprendidos y murieron en ese momento. Uno diría, ¿por qué Pedro se atreve a reprender y aún, en este caso, a condenar a muerte prácticamente a estas personas que están dando? Si están ayudando, ¿por qué lo tienes que hacer? Está claro, muy descrito, que el pecado, los apóstoles lo llamaban pecado, no le daban otro nombre. Y hay que saber tratarlo. Tampoco explica cómo murieron, si fue de un infarto, les cayó una piedra en la cabeza, les cayó el techo, no sabemos, ¿verdad? Ni es el punto que estamos haciendo aquí. Pero la iglesia vio cómo Dios mira el pecado y cómo Dios actúa en contra del pecado. Y lo que está diciendo el capítulo 5, el versículo 5, es que esto trajo un gran temor entre los que habían visto esto. Produjo un gran temor. Y el juicio de Dios
producía ese gran temor, pues aún en el versículo que leímos al final, ¿verdad? El 11, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. El temor de Dios cayó sobre ellos. El temer de desagradar a Dios, especialmente conociendo el carácter santo de Dios. Recuerden que lo hemos dicho en otras ocasiones, un atributo o una característica de Dios es su santidad. Y esa consecuencia que trae el pecado cuando descaradamente se presenta aquí como lo hicieron en este momento, ¿verdad? Así que vemos a un Dios santo que actúa radicalmente contra cualquier cosa que quiera ofender su santidad, engañar al Espíritu Santo y engañar a esta iglesia. Y aquí a través de la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, Lucas quiere mostrarnos cómo Dios responde a ese acto. Habían cometido pecado y ahora buscaba mostrar cómo Dios trajo juicio sobre esta situación sumamente incómoda. Una clave importante es que sucedió en la primera iglesia, los primeros años de la iglesia, los primeros momentos de la iglesia, lo que nos está indicando claramente que no hay una iglesia perfecta. ¿La hay? No, no la hay. Todas tienen problemas y es lo que Lucas está tratando de presentarnos. Solamente que cómo tratamos los problemas. Lo que vemos aquí a un liderazgo, en este caso de Pedro, y por supuesto con el apoyo de los apóstoles, enfrentando un pecado descaradamente, un pecado cometido descaradamente delante de ellos, ante Dios, ante la iglesia, cómo lo trataron y cómo se enfrentaban a estos problemas. Recuerden, este problema no obstaculizó. Si seguimos leyendo el pasaje, vamos a ver dentro de pocos rato, en el 12 en adelante, que la iglesia seguía creciendo. No detuvo el crecimiento, pero el problema fue reconocido, enfrentado y resuelto. No se le dejó pasar. Y es importante que nos demos cuenta que el crecimiento no se detuvo, se siguió trabajando, pero el problema había sido enfrentado y de alguna manera, por supuesto, respondido. Hemos hablado también desde la semana pasada de ese uso de las posesiones, lo que tenemos, ¿verdad? Y de cómo debemos ser unos en espíritu, en mente y también en las posesiones. Lo dijimos en la clase de la semana pasada. Pero el uso incorrecto de nuestras posesiones, tengamos cuidado con esto, el uso incorrecto de nuestras posesiones también podría llamarse como pecado grave ante Dios. En el libro de los Hechos, y lo vamos a seguir estudiando hasta el final en el capítulo 28, ¿verdad? Trata muchas veces de estas cosas económicas. Muchas veces hace alusión al dinero. Inclusive en el Evangelio de San Lucas, que también escribe Hechos, lo dice claramente. Y esto revela la importancia del tema del dinero en la vida cristiana. Y no podemos negarlo. Cristo también lo usó muchísimas veces. Allá en Lucas 18, 24, si ustedes lo pueden buscar conmigo, Lucas 18, 24, recuerden lo que dijo el Señor Jesús sobre este tema, ¿verdad? Mírenlo conmigo, 18, 24. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. También Pablo, allí en Timoteo 6:10, repito la cita, Pablo Timoteo 6:10, escribiendo a Timoteo, le dice, recuerda Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. Y si el dinero se convierte en este fuerte enemigo, y yo diría que Pablo lo aclara muy bien, no es el dinero en sí, no es la posesión en sí, es el amor a esa posesión los que nos trae el problema. Y si es tan fuerte este enemigo, debemos poner nosotros en la vida cristiana mucha atención a cómo manejamos estas cosas, ¿verdad? Enseñar esto, predicar esto, manejar esto. Y ese pecado de Ananías y Zafira no tuvo que ver con el dinero en sí, sino con mentir ante el uso de cómo habían manejado esas posesiones. Quiero que vean muy bien esto. Pablo se lo dijo, el dinero era tuyo. Si te lo quedabas era tuyo, si lo traías era tuyo, si no lo vendías era tuyo, no hay problema. Pero otra vez repito, el pecado tenía que ver en mentir en el uso que le estaban dando a sus posesiones. Y por eso hay el peligro hoy, sí es un peligro hoy también.
Y lo vemos de muchas maneras. El asunto de las posesiones, porque es un asunto del corazón, de nuestra mente. ¿Dónde está mi tesoro? Ahí estará también mi corazón. La caridad, la franqueza con respecto a nuestras posesiones es sumamente importante en la vida cristiana. En tercer lugar, claramente dice, aquí donde estábamos leyendo en el capítulo 5, en el 5:3, dice, Satanás llenó tu corazón. Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira. En ninguna parte, por cierto, dicen que Ananías y Zafira no eran creyentes. Está difícil la situación, ¿verdad? Está difícil la situación, pero vamos a entenderla un poco sin necesidad de confundirnos. Creo que ellos eran creyentes, pero recuerden que a veces hacemos ciertas descripciones cuando hablamos de la acción de Satanás sobre las personas. Algunos hablan de la posesión diabólica, que tiene que ver con dejar a la persona sin ningún control de la actividad. Algunos hasta la clasifican, ¿verdad?, como opresión diabólica, aflicción diabólica o demonización. Y yo creo que en el caso donde Ananías y Zafira no estaba hablando de una demonización, no estaban poseídos por Satanás, sino que estaban siendo influenciados o oprimidos o afligidos por el diablo, ¿verdad? Y tiene que ver con ciertas formas de influencia. Si ustedes buscan Lucas 22:3, dice que Satanás entró, ¿verdad?, al corazón de Judas. Y esto es una cosa completamente distinta. Ya dice Satanás, estoy leyendo en Lucas 22:3. Aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Entró Satanás en Judas. Ya estamos hablando de una demonización. Por supuesto, yo estoy seguro que no puede haber una pertenencia o una entrada de Satanás al corazón de un cristiano a la vez que esa persona es salva por Cristo Jesús. Puede haber una influencia, puede haber como lo dije hace un momento, déjame recordarlo. Caramba. Pudo haber una aflicción, pero nunca una posesión diabólica. Pero recordemos algo, hermanos queridos. Satanás, si nos consigue obsesionarnos a un cristiano con una idea, con un curso de acción, con algo que quieres hacer, hasta el punto que debe arrastrado sin medir las consecuencias. Eso fue lo que pasó en Hechos. En este pasaje que estamos leyendo, y en otras partes lo vemos también, es esa influencia de Satanás sobre la vida aún de un cristiano. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Recuerden que la Biblia dice, y no por juego, que el diablo anda como león rugiente. No puede poseer a un cristiano, pero puede influir en ellos, y lo hemos visto de muchas maneras. Entonces, también en otro lugar, mentir para lograr algo que yo no merezco, para lograr esa admiración que no me merezco porque no estoy haciendo nada. Pedro aquí lo juzga, Dios lo juzga y lo llama pecado. Quiero que otros me admiren por algo que ni siquiera yo soy. Y ese es un peligro real aún para nosotros el día de hoy. Y debe llamarnos a ser honestos unos con otros y con nosotros mismos. Y es importante esto. Y es la clave, yo diría, para recibir de Dios todo lo que Él quiere darnos. Recuerden, en la vida cristiana, la gracia de Dios es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque no merecemos nada de lo que tenemos. Ni siquiera la salvación la merecemos. La gracia es un don de Dios dado por amor, por misericordia, pero no por mí. No me la he podido ganar porque nada que yo haga puedo ganarme o puede ganarme la salvación para mí mismo. Debemos reconocer nuestras necesidades, porque el orgullo personal, y recuerden que fue el pecado de Luzbel allá en la eternidad pasada, el orgullo de ese ángel cierra todas las puertas de lo que Dios puede darnos por gracia. Y lo recordemos claramente, Jesús lo enseñó allá en el Sermón del Monte. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. Déjenme llegar allá con ustedes. Mateo capítulo 3, versos 3, 4 y 5. Perdón, Mateo capítulo 5, versos 3, 4 y 5. Ahora sí estoy completo. Mire lo que dice. Dichosos los pobres en espíritu,
porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra por herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué nos está diciendo estas bienaventuranzas de Cristo Jesús? Nos está diciendo que esos pobres de espíritu, que esos que lloran, que esos humildes, son los que tienen hambre de Dios, sed de justicia. Ellos no esconden su debilidad, no esconden su incapacidad, no esconden su impotencia. Y por no esconderla, aceptan eso y aceptan entonces la necesidad de la respuesta que da Dios a estas personas en esa actitud. De la vida cristiana, todo depende o todo poder viene de la gracia de Dios. Nada es nuestro. El favor gratuito e inmerecido de Dios, que es la gracia, es lo que nos puede dar la fuerza en la vida cristiana. No mi inteligencia, no mi capacidad. Por eso esos pobres de, que lo dice ya, donde leímos en Mateo 5, es lo que nos habla de que entonces al no tener nada, recurrimos a la fuente gratuita de Dios, que es su gracia. El orgullo humano es el gran obstáculo para la gracia de Dios. Y creer que yo merezco las bendiciones de Dios que recibimos, hasta es ofensivo a Dios. No merecemos nada de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es misericordia y gracia. Y debemos reconocer nuestras fallas, debemos reconocer nuestra incapacidad ante Dios y no pretender que somos buenos o somos mejores, porque no lo somos, y eso es lo que obstruye es esa bendición que Dios puede seguir derramando sobre nosotros. Tengamos cuidado con eso. Y vivir en falsedad o vivir en engaño es con nosotros mismos y para con otros, y por supuesto es la clave de esta lección de hoy. No podemos vivir en falsedad, no podemos vivir ni siquiera con nosotros mismos en engaños o falsedades. Recuerden 1 de Juan 1.7, repito la cita, 1 de Juan 1.7, los que andan en luz. Andar en luz significa andar descubiertos ante Dios. La mentira es un cáncer letal que se puede meter y destruir la vida cristiana en la iglesia, en la comunidad y por supuesto la vida personal. Y aquí vemos cómo Dios trata el pecado muy fuertemente. La santidad de Dios no es juego, hermanos queridos. La santidad de Dios no es juego. Demanda que tratemos como prioridad el pecado que encontramos en nosotros mismos en primer lugar y por supuesto en la iglesia. Si hablamos de la unidad o si queremos la unidad del cuerpo, debemos hacer frente al pecado personal y de cuerpo cuando por supuesto aparezca. Muchas veces hacen la pregunta en el día de hoy, ¿por qué Dios actuó así en el pasado y no actúa hoy así? ¿Por qué Dios actuó así con Acán o con Ananías y Zafira y no actúa el día de hoy como así? Y es difícil responder, ¿verdad? Recordemos que Dios tiene un día del juicio final, se llama en la Biblia el día del Señor. Ahí es donde Dios va a aclarar todas las cosas. Les quiero dar ese ejemplo. Ese día final de Dios, Él va a poner fin, por ejemplo, a toda enfermedad. ¿Por qué no lo pone fin ahora a toda enfermedad? Pues porque no es su plan, no es su voluntad. Hoy no lo hace. A veces puede hacer un milagro a una persona enferma y milagrosamente, por sobre las cosas naturales, la sana. Pero no actúa así constantemente. Igual diría yo con el pecado, sucede, ¿verdad? No elimina a la persona, pero sí hemos dicho que quita la bendición sobre esa persona y sobre el grupo que les rodea, a menos que trate con él. Antes lo hizo, pero no lo hizo siempre. Vimos que allá con Acán y Josué lo he dicho, ahora con Ananías y Zafira, pero deja claro este pasaje lo que Dios piensa del pecado y que le es abominación y actúa con fuerza. Que no lo haga hoy de esa manera, un día lo va a hacer. Por eso, aunque no veamos el juicio de Dios hoy, sabemos cómo Él ve el pecado y cómo lo trata. Hay varias citas en la palabra que hablan sobre estas cosas. Podemos confirmar estas cosas porque la Biblia lo enseña. Y esa bendición de Dios está con nosotros y podemos aprovecharnos de ella. Recuerda que la Biblia dice en otro lugar, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. No estoy hablando de perder la salvación, pero claramente está diciendo
que esas personas que la pierden, pues por supuesto, o que dicen que la pierden, por supuesto fue que nunca la tuvieran. Son aquellos que, aunque estaban cerca, como decían, Señor, Señor, no la pierden por sencillamente nunca fueron salvos. Recuerden que hay muchas enseñanzas sobre esto, pero claramente dice que esto trajo un gran temor en la comunidad. Y ese temor a Dios es lo que la Biblia nos está hablando a nosotros, y como la consecuencia de ese pecado es clara, ¿verdad? El castigo trajo gran temor, y lo dice en el 5, lo dice en el 11, y también lo dice en otro pasaje. Pueden buscar conmigo en 1 Timoteo 5:20, si quieren. 1 Timoteo 5:20. Aquí lo tengo yo para ustedes. 1 Timoteo 5:20. A los que pecan, repréndelos en público para que sirvan de escarmiento. El Señor es claro con esto y muy, muy directo. El pecado es serio y no podemos tomarlo a la ligera. Yo quisiera que busquen ustedes pasajes para que puedan leer. Se los dicto para que lo puedan copiar. Hebreos 12, 28 y 29. Y también Filipenses 2:12. Repito la cita para la hermana Gladys, que siempre me reclama eso. Hebreos 12, 28 al 29 y Filipenses 2:12. Y recuerden, ya lo dije, no tenemos la iglesia perfecta. Una vez al predicador Spurgeon le dijeron, o alguien se le acercó diciéndole, ayúdame a encontrar la iglesia perfecta. Y él respondió sencillamente, si la encuentras no asistas a ella porque la echas a perder. Muy clara la respuesta, ¿verdad? No entres a ella porque la echas a perder. Todo, aún la primera iglesia que estamos estudiando en este momento, tenía sus problemas y nos podía dejar sorprendidos estos problemas que tenía. Pero hay que enfrentarlo, es el desafío de la iglesia. No poder ignorar el pecado. No se quedarán arreglando solos, no se resolverá solo. Y los pecados no son invisibles, siempre se dejan ver. Y ya dije, es como un cáncer que crece y socava la unidad y comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo es astuto. Si ustedes pueden ver en en Proverbios 7, 22 y 23, aquella famosa historia del joven, ¿verdad? Que se involucra en cuestiones de sexo ilícito. Y sucede de muchas maneras. Escándalos que se convierten en la verdad. Pero en ese pasaje lo dice claramente de cómo se dejan caer o llevar unas a otros. ¿Recuerdan el caso de Pedro? De cómo dice, miren, si lo quieren podemos buscarlo en Marcos 14. Marcos 14, 71. Miren lo que dice, interesante esa cita, Marcos 14, 71. Ya casi llego. Marcos 14, 7:1. Una pasa más. Cuando dice Pedro, él comenzó a echar maldiciones. No conozco a este hombre del que hablan, le juró. Pedro negando a Jesucristo. Miren ahora lo que dice Lucas 22, 31. Ustedes pueden buscarlo también, Lucas 22, 31. Interesante las lecturas que les estoy dando. Búsquenla con calma, repásenla. Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Jesús les está advirtiendo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. 1 Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No podemos descuidarnos. El enemigo, Satanás, es un enemigo serio. No lo podemos descuidar. Pero recordemos algo. Como le dijo Jesús a Pedro, pero yo he orado por ti. Tenemos en el Señor Jesús el líder que ora por nosotros, aún en ese momento cuando le fallamos descaradamente como le falló Pedro. Estemos seguros de que aunque caminemos y fallemos, de que Cristo ora por nosotros, así como oró por Pedro.
Busquemos ese perdón en Cristo Jesús. Todos nos equivocamos, todos cometemos fallas. No tratemos de aparentar algo que no somos. Tengamos hambre y sed de Dios, seamos humildes, seamos claros en reconocer cuando algo nos está afectando porque quiero aparecer como si no lo soy. Y ese temor de Dios y ese temor a las consecuencias que trae el pecado en mi vida y en la vida de mi congregación donde pertenezco, nos puede a nosotros ayudar a superar cualquier situación que el diablo nos esté poniendo y nos permitirá disfrutar de la vida cristiana con Cristo Jesús con nosotros. Así que esta lección nos trae esta tremenda enseñanza. Sepamos que en cualquier momento tú y yo también podemos empezar a deslizarnos. Pero en ese momento debemos recordar, el diablo me está tentando, se me está acercando aquello. Recurramos a Jesús, que dice que ora por nosotros, constantemente intercede por nosotros. Y el diablo dice resistirlo y él huirá de vosotros. ¿Qué más enseñanza que eso? Aquí los apóstoles actuaron con mucha firmeza. Y la iglesia luego dice siguió creciendo. ¿Por qué? Porque no escondieron las cosas, las revelaron, las trataron, las resolvieron y seguían creciendo. Que Dios nos dé la gracia a nosotros de ver todas estas cosas bien presentadas y que nos ayude a nosotros a poder enfrentarnos a esas situaciones difíciles de la vida y poderlas cortarlas de raíz, sabiendo que Satanás nos está buscando como león rugiente a quien devorar, pero contamos con el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, gracias por este tiempo y espero que puedan meditar en estas cosas, más de lo que yo dije aquí. Y eso estoy seguro que les llevará a un crecimiento y una fortaleza en Dios. Oremos. Padre, qué bueno que podemos contar con la intervención y la seguridad de que Cristo ora por nosotros. Tenemos un enemigo, que es el enemigo de Dios, que está constantemente buscando cómo destruir nuestra vida cristiana. Pero Señor, si estamos contigo, vivimos contigo, podemos recurrir a ti en todo momento y tú nos das la fortaleza para que Él huya y para poder resistir la tentación. Gracias porque lo podemos contar, Señor, no con nuestra fuerza, sino con tu Espíritu Santo en nosotros. Y permítenos, Señor, entender estas cosas, valorar tu santidad y las consecuencias que el pecado trae en nuestra vida, para huir de él y recurrir a ti en todo momento. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana, síguenos ayudando. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Otra vez, hermanos, gracias, Dios les bendiga y nos seguimos encontrando por esta vía. Hasta luego.